Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver las empresas que reportaron desde el miércoles, es decir, Lipigas, Cencosud, ITES, EISA, CAP, Minera Valparaíso e Ingebec. Así que tenemos a dos retailers, ITES y Cencosud, dos constructoras que están con EISA e Ingebec, y una que probablemente muchos estábamos esperando, que es CAP, para ver cómo les fue con el cierre de Huachipato, y también Lipigas, que está en el negocio del gas, y yo creo que si es que uno quisiera ver una empresa similar podría ser Naturgy, y Minera Valparaíso, que es un holding. Así que vamos, partamos entonces el video con Lipigas. Vamos a ver los ingresos ordinarios. Estos aumentaron un 20%, de 7.39 a 8.89, pero también los costos de venta aumentaron un 21%, pasando de 4.98 a 604. Finalmente quedamos con una ganancia bruta de un 18% de aumento, pasando de 240 a 284. Si seguimos bajando, vemos que los costos de distribución subieron un 10% y los costos de administración subieron un 13%, respectivamente, pasando de 73 a 80 y de 47 a 53. Hay otros ingresos por función, pero son bastante pequeños en comparación a la ganancia bruta, y hay otros gastos por función que, si bien son grandes, habría que ir a ver la nota 24 para saber exactamente a qué se refieren. En general son cosas puntuales que no se van a repetir trimestre a trimestre o año a año. Si seguimos bajando, llegamos a los ingresos financieros, que le subieron, así que súper bien ahí. Es poco el número, pero bien que sube. Después vamos a los costos financieros, y estos disminuyeron, fíjense, pasaron de 23 a 19, lo cual significa un 17% de disminución. Así que súper bien ahí Lipigas. Si seguimos bajando, aquí hay cosas más contables como participación en ganancias de asociadas, etcétera, etcétera, diferencias de cambio, unidades de reajuste, etcétera, etcétera, pero todo esto en general son números pequeños en comparación a la ganancia bruta. Quizá excepto por este de otro, ganancias y pérdidas, pero habría que ir a ver la nota 25 para saber a qué se refieren exactamente. Pero bueno, subió más o menos no sé, pasaron de 2.8 a 3.9, o sea, sumó en uno la pérdida. Sumando y restando llegamos a una ganancia antes de impuestos de 89, lo cual significa un aumento de un 62% respecto a los 59 que ganó el año 2023. Si uno mira hacia arriba, uno se da cuenta que en verdad no hay muchas cosas de contabilidad que estén afectando este número, por lo tanto, al parecer este 62% de aumento es efectivamente un chorreo de lo que pasó en la ganancia bruta. Después vemos cuánto están pagando de impuestos, y notamos que el año 2024 se anotaron un 29% de impuestos, lo cual es más que el impuesto corporativo, en Chile al menos, y el 2023 se anotaron un 30% de impuestos, lo cual también es más que el impuesto corporativo en Chile. Llegamos a una ganancia después de impuestos de 63, lo cual significa un 66% de aumento con respecto al 2023, que fue de 38. Así que súper buenos resultados, aumentando bastante la ganancia antes de impuestos, la ganancia bruta, la ganancia operacional, si es que uno corta en algún punto acá, así que súper bien ahí. Después vemos la parte asociada a la controladora, que si se fijan en porcentaje, esta vez le corresponde mucho más a la parte no controladora. De todas maneras, es un número chico en comparación, así que este porcentaje se sigue manteniendo relativamente alto. De hecho, cuando vemos el porcentaje de aumento, cuando lo calculamos por ganancia por acción, sigue siendo un 63%, pasando de 334 a 545. Si vemos la valorización por ratio Price to Earning, vemos que actualmente está cotizando alrededor de 4.500 pesos al momento de que se está grabando este video. Por lo tanto, si consideramos estas utilidades, tenemos un PER de 8.24, es decir, estamos pagando 8.24 veces las utilidades del año 2024. Y si lo comparamos con el cierre del 2023, que cotizaba alrededor de 3.123, quedamos con una valorización por PER de 9.33. Entonces,
Por el momento bajó el PER, principalmente motivado por el hecho de que la ganancia, en este caso la utilidad, subió. Vamos a ver qué pasó con los flujos. Vamos a los cobros procedentes de venta de bienes y prestación de servicios, aumentando un 38%, lo cual es bastante mayor a la ganancia o los ingresos de actividades ordinarias, pero al menos va en línea con el panorama general de lo que vimos anteriormente. Luego uno le puede agregar estas pequeñas extras que hay por otros cobros, pero en general este es el panorama general de la empresa. Luego vamos a la clase de pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios, pasando de 407 a 830. Fíjense que se hizo un por 2 en este ítem, en el sentido de los gastos. Y si lo calculamos en cuanto a cuánto de porcentaje corresponde este número con respecto a lo que está ingresando, el año 2023 fue un 54%, sin embargo ahora es un 80%. Así que se les fue harta plata en la prestación de su servicio, lo que tienen que pagar para poder operar. Ok, sigamos bajando. Pagos a y por cuenta de empleados aumentando, y también aumentando el impuesto a las ganancias. Sumando y restando pasamos de 143 de flujo operacional a 119, lo que representa un 17% de disminución en el flujo operacional. Entonces pareciera ser de que no se vio reflejada esta utilidad del 2024 extra en el flujo operativo. Puede ser que esta empresa pueda recibir estos flujos en el año 2025 o durante el 2025, así que hay que estar atento a los trimestres que siguen. Vamos a la parte de inversión. Vemos que en compra de activos intangibles y propiedades de planta y equipos aumentaron, pasando respectivamente de 1.5 a 2.7, y en compra de propiedades, planta y equipos pasando de 38 a 51. Ok, pero de todas maneras este flujo operativo cubre bien estos dos ítems. Si vamos a ver el flujo de caja libre de acuerdo a los números que están acá, el año 2024 generó 65.813 de flujo de caja libre en comparación al año 2023 que generó 103.524. Si lo vemos por acción, es decir, dividiendo este número por la cantidad de acciones, llegamos a un flujo de caja libre por acción de 579 para el año 2024 y 912 para el año 2023, que evidentemente es lo mismo que varió en el año. Y por lo tanto, si calculamos el yield, es decir, incorporamos el precio tanto actual como el precio de cierre del 2023, con estos precios que están acá, que son los mismos que calcula el PER, tenemos actualmente un yield de 12.86% en comparación a los 29.20% que tenía el año 2023. Ok, sigamos bajando. Llegamos al flujo neto utilizado por actividades de inversión, que son 54, pero de todas maneras está completamente cubierto por el flujo operativo, así que de cierta manera no está perdiendo plata a nivel de flujos. Y esto también se ve el año 2023. Si se fijan, 143 de flujo y perdió 43 en inversión, por lo tanto le quedan 100 para poder pagar deuda, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, queda con mucho menos, pero queda positivo. Vamos a la parte de financiación. Vemos la parte de cuánto está entrando por préstamo. Le está entrando 11.201, lo cual es mucho menos que lo que pidió el año 2023, es decir, se está endeudando menos esta empresa. Y después, si vamos a ver cuánto está pagando 10.768, lo cual es más de lo que estaba pagando el 2023, pero también es menos de lo que está pidiendo ahora. Así que quizás está pateando deuda. En general, las empresas que son intensivas en capital hacen esto, van pateando deuda con mejores tasas quizás, o qué sé yo. Ahí hay que meterse a indagar cuál es la política de la empresa con respecto a los riesgos de mercado. Después vamos a ver los intereses pagados en pasivos financieros y vemos que los intereses se les subieron. Pues fíjense, pasaron de 12.854 a 15.050. Entonces probablemente tienen una deuda más cara o se están endeudando más. Hay que ir a ver la conciliación de los flujos con respecto a los pasivos financieros. Y finalmente llegamos a los dividendos, que el año 2024 pagó un dividendo superior al año 2023. Así que si es que lo analizamos por flujo de caja libre al menos,
vemos que el flujo de caja libre efectivamente puede pagar ese dividendo. El tema es que también están pagando los pasivos financieros, porque el flujo de caja libre es el flujo que les corresponde tanto a los acreedores como a los accionistas. Así que hay que ir a ver si es cuán apretado queda la empresa luego de pagar el pasivo de intereses y cuánto le queda pagando por dividendos. Hacer un cálculo rápido: 46 más 15 son 61 si calculo bien. Bueno, aquí en 900, así que queda como en 62 y tiene 65 de flujo de caja libre, así que en teoría queda bastante apretado, pero puede pagarle tanto a los acreedores como a los accionistas en dividendos. Este mismo número, efectivamente. Ok, vamos a ver la conciliación de los flujos de efectivo con los pasivos financieros. Este número es el saldo con el que empieza, bueno, todo esto en verdad, al año 2024, y esto es lo que termina. Entonces aquí está la conciliación en el sentido de que son los flujos que salieron o entraron tanto por préstamo de créditos como por pago de los créditos, o también el pago de intereses. Así que ahí están los préstamos bancarios, obligaciones con el público, contratos derivados y obligaciones financieras cross CLP. Y en no corriente están los préstamos bancarios y obligaciones con el público. Las obligaciones con el público en general son los bonos que ellos emiten, y los préstamos bancarios son préstamos bancarios simplemente. Así que vemos que partieron con 9.882 y en pasivo no corriente 234.031. Así que llegamos al final del periodo a 8.850 en la parte corriente y 245.634 en la parte no corriente. Bueno, aquí en la parte no corriente no hubo ningún cambio en el flujo efectivo, pero evidentemente hay un término de reajuste, lo cual le pega. Por lo tanto, en la parte no corriente esta aumentó. Así que si es que uno quiere calcular finalmente cuánta deuda tiene en comparación al flujo de caja libre que está generando, es decir, uno quisiera hacerse una idea si es que en los próximos años generase el mismo flujo de caja libre, cuántos años me tomaría pagar esta deuda, lo puedo hacer de esta manera. Uno ve la deuda, que es simplemente la suma de la parte corriente con no corriente, que son alrededor de 254, 484, y uno lo divide por el flujo de caja libre del año 2024 y me da un ratio de 3.9. Evidentemente uno lo puede calcular de muchas maneras este número. Uno puede, por ejemplo, ver la deuda financiera neta, en donde uno le resta aparte de la caja y los activos y lo divide por el EBITDA, por ejemplo. Hay muchas formas, pero el tema es que la empresa tiene que seguir trabajando, entonces es irreal que se venda, por ejemplo, todos los activos y ocupemos toda la caja para poder pagar una deuda. Así que me parece que este método, al menos a mí, me acomoda mucho más. Así que así con Lipigas. Quizá lo preocupante es que esta utilidad, fíjense, aumentó un 63%, pero no se vio reflejado en un flujo. El flujo de caja libre, por ejemplo, disminuyó. Así que yo estaría atento en los próximos trimestres para ver si es que esos flujos llegan de acuerdo a las utilidades que tuvo el año 2024. Sigamos con ITES, que reportó el día jueves, y me parece que ya está anunciado el aumento de capital que va a hacer. Actualmente yo haré el análisis con este market cap, pero evidentemente esto va a cambiar con el pasar del tiempo. Me parece que de hecho ya está a cuánto va a ser el precio que emitirán la nueva acción. Si mal no recuerdo son 63, pero hay que ir a ver el hecho esencial para saberlo con certeza. De todas maneras, vamos a ver cómo les fue en el ejercicio 2024. Ingresos por actividad ordinaria disminuyendo un 1,5%, pasando de 3.24 a 3.19. Sin embargo, el costo de venta disminuyó un 5%, pasando de 2.32 a 2.20. Así que, si bien este disminuyó, este también en mayor proporción, por lo tanto tenemos un aumento en la ganancia bruta de un 6%, pasando de 92 a 98. Si se fijan, igual el margen bruto es bastante bajo, o sea, gano 3.19, o sea, ingresan 3.19, perdón, y solo me quedan 98 para poder seguir operando hacia abajo. Así que vamos a ver cómo les va. Costo de distribución subiendo un 3%. Ok, eso está en línea con la inflación, así que bien ahí. Gastos de administración parejo, pero fíjense, gastos de administración son 113, pero en ganancia bruta tengo 98, así que de ahí para abajo todo es negativo.
vamos a seguir mirando, pero ya sabemos que las utilidades van a ser negativas. Ok, otra ganancia y pérdidas, pasando de 1 a 8, así que se hizo un por 4, así que habría que ir a ver la nota 29 para saber el detalle de por qué aumentó tanto. Así que aquí ya estamos en pérdida, por ganancia operacional pasando de 25, o menos 25, perdón, a menos 26. Seguimos bajando, ingresos financieros disminuyendo a más de la mitad. Luego, costos financieros subiendo cerca de un 20%, pasando de 10 a 12. Diferencias de cambio aumentando también cerca de un 15%. Resultado por unidad de reajuste, algo más contable, disminuyó la pérdida, pero de todas maneras, sumando y restando, llegamos con una pérdida antes de impuestos de 40 en comparación a los 41 que perdíamos en el 2023. Así que, bueno, amortizó un poco ahí la pérdida. Me parece que lo que más pega o lo que más ayuda en este caso a que no pierda tanto es esta unidad de reajuste. Ganancias por impuesto a las ganancias. Bueno, en este caso efectivamente se anotan una ganancia. Probablemente estén ocupando algún impuesto diferido, qué sé yo, pero le amortigua un poco el golpe, aunque no le amortigua tanto como le amortiguó el año 2023, pues, fíjense. Entonces pasamos de perder 29 a perder 34, así que está perdiendo más plata ITS el año 2024. Así que finalmente por acción perdía 77 el año 2023 y ahora pierde 91. Fui a ver la nota 31 para saber en qué son los gastos de administración que se le está yendo tanta plata. Y hay unos gastos generales, están los costos de venta, asesorías, pero el gasto de personal es como el... Bueno, no sé, en realidad son todos más o menos parecidos, pero este está perdiendo 51 en gastos de personal. Y a la nota 32 está efectivamente a qué son el detalle del gasto de personal. Entonces acá hay sueldos y salarios que, ok, suben más o menos en línea con la inflación, está ok. Beneficios de empleados, probablemente sean bonos, qué sé yo. ¿Qué otro gasto de personal? Pero lo que no me deja de convencer es el hecho de que cómo va a gastar tanta plata en empleados y cosas. Pues, o sea, es absurdo de que gaste más plata de lo que gane en ganancia bruta. Pues. No tiene sentido. Bueno, sigamos para ver los flujos, para ver si es que al menos en este ítem se ve también lo que está sucediendo a nivel de estado de resultados. Entonces vemos que los cobros procedentes de venta de bienes y prestación de servicios se mantienen relativamente parejos. Los pagos a los proveedores por suministro de bienes y servicios aumentando un 6%, lo cual va en línea con la inflación, así que ok. Y aquí hay algo que no me calza porque dice pagos A y por cuenta de empleados, que se mantienen relativamente parejos. Y aquí están los 50 del personal de acá. Pues entonces, ¿qué son estos costos? No sé qué será acá. No hay más detalle. ITES no entrega más detalle de qué son estos. Así que, bueno, quizá en el análisis razonado, indagando bien en todo el estado financiero, uno puede encontrar la razón, pero yo no me di esa lata, la verdad. Quizá, como ITES tiene una parte financiera, con el tema de su tarjeta de crédito y cosas así, quizá va por ahí, pero no sé. Ok, sumando y restando, tenemos un flujo de efectivo por operación disminuyendo un 29%, pasando de 66 a 47. Así que operativamente la empresa no está perdiendo plata, lo cual es como... no es lo que se ve en el estado de resultados. Ok, sigamos en la parte de inversión. No invierten mucho, solamente tienen CAPEX y compra de activos intangibles, lo cual, por ejemplo, este se mantiene relativamente parejo, disminuyendo un poco, y de hecho el CAPEX igual, pasando de 1910 a 1471. Y de hecho, fíjense que el flujo operativo cubre completamente la inversión. Incluso si uno calcula el flujo de caja libre, para el año 2024 quedamos con 41.632 en comparación al 2023 que quedamos con 59.428, casi 60. Si uno calcula el flujo de caja libre por acción, antes del aumento de capital y todas estas cosas,
tenemos 110 para el año 2024 y 157,6 para el año 2023. Y si calculamos el yield, aquí hay algo que en realidad tuve que revisarlo y chequearlo 2 veces porque no me hacía mucho sentido. Fíjense, el yield es de un 160% para el año 2024 y para el año 2023 era casi un 200%. O sea que, en teoría, lo que está pasando es que estoy teniendo 2 veces flujo de caja libre de lo que vale la empresa en bolsa. Así que, bueno, ahí yo en verdad me pierdo un poco con como por qué ocurren estas cosas. Así que yo me declaro completamente ignorante. Si es que calculamos después el post dilución, porque ya mencionaron cuántas acciones van a emitir, van a quedar con esta cantidad de acciones. Actualmente tienen esta cantidad de acciones. Post dilución, estos mismos números quedarían más o menos con un 80% de yield y con un 100% de yield. Fui a ver el razonado para ver si es que había algo y la verdad no hay tanta explicación. O sea, mencionan algo de su mercado de retail que está aumentando, el mercado financiero, pero aún está esa ganancia o pérdida en este caso por administración y venta. Por ejemplo, si es que uno lo mira, está acá. Ahí está el gasto de administración y venta. O está acá en este caso. Entonces, el resultado operacional tanto por... Bueno, aquí se salvó por poco, ¿eh? Para este trimestre, para el cuarto trimestre de 2024, se salvó por poco, pero por ejemplo para el año 2023 el resultado operacional ya era negativo, y si lo miro al acumulado del 2024 ya es negativo, y el acumulado de 2023 también es negativo, o sea, de aquí para abajo es pura pérdida, evidentemente. Así que nada, no, ahí me pierdo realmente con lo que pasa con ITES. Después vamos a ver la conciliación de los pasivos que se generan por actividades de financiación y cómo cambia el flujo de efectivo. Partían con 91,761. Ahí están los provenientes, los que efectivamente se utilizaron y el total, etcétera, etcétera. Y aquí están las unidades de reajuste, que en general son cosas contables. Pero pasamos de tener una deuda de 91,761 a una deuda de 83,22. Y esto surge de acá, obviamente. Fíjense, están pidiendo 1.636, pero están pagando 10.761. Y estos pagos de carta de crédito también es un pago de deuda, evidentemente. Y pagan 9.772, así que están pagando harta deuda más de la que piden. Bueno, no pagó dividendo el año 2024. Y en los intereses pagados están pagando más intereses que el año 2023. Bueno, todo eso en verdad es lo mismo que está en la conciliación. Entonces, si uno quiere calcular, por ejemplo, cuánta deuda tiene en relación al flujo de caja libre que generó el 2024, uno hace la división simple de la deuda partido el flujo de caja libre y nos quedamos con 1,92. Eso quiere decir que si es que genero el mismo flujo de caja libre, soy capaz de pagar esta deuda en 1,92 años, en teoría. Ok. Hay algo también que mencionan en el análisis razonado, en la primera página de hecho, y hablan sobre el aumento de capital y dice que será fundamental para reforzar el negocio financiero de la compañía, lo cual le permitirá volver a crecer. Bueno, ahí no sé, es como promesa de político, pero no sé, ahí cada uno hará su propio análisis. Así que eso con ITES. Vamos ahora con Cencosud, que es otra del retail, pero más enfocada a la parte de supermercados y otra parte de retail con París eventualmente, y también lo de mejoramiento del hogar con Easy. Así que si vemos los ingresos, estos aumentaron un 16% y naturalmente los costos de venta también aumentaron y un 15%. Así que pasamos de 4.161 a 4.939 de ganancia bruta, lo cual significa un aumento de un 19%. Ok, súper bien ahí. Seguimos hacia abajo y vemos que los costos de distribución, los gastos de administración y los otros gastos por función, todo ello aumentando. También la otra ganancia o pérdida aumentando. Pero me parece que al menos este está en línea con la inflación y estos dos están muy por sobre la línea de la inflación. Así que sumando y restando llegamos a una ganancia operacional de 1.070, lo cual se contrasta con estos casi 1.000 de el año 2023, por lo tanto es un aumento de un 7%.
Así que al final estos costos fueron mermando esta ganancia bruta que habíamos tenido acá arriba. Así que nada, pues seguimos bajando. Vemos que los ingresos financieros se mantienen relativamente estables y los costos financieros aumentando harto, un 33%, pasando de 311 a 413. Así que habría que ir a ver la nota 25 en el por qué está pasando. Y yo la tengo acá abajo. Entonces están varias cosas de la nota 25, pero en verdad lo que nos concierne a nosotros es este segmento de acá. Entonces veamos. Gastos por préstamos bancarios y otros disminuyendo, ok. Gastos por bonos aumentando. Entonces quizá probablemente tiraron más bonos al mercado de los préstamos que pidieron a los bancos. Así que sumando y restando, esto más o menos que quedan casi iguales la diferencia. Después viene interés por contratos de arriendo aumentando. Supongo que algo normal, están indexados los F. Otros gastos financieros subiendo. Aquí ya no tenemos más detalles sobre qué significa esto, así que nada, pues tenemos que quedarnos con que aumentó simplemente. Después tenemos ingresos o gastos derivados de cobertura. Estos disminuyendo bastante. Estos generalmente son asociados a cobertura de moneda más que nada. Y después llegamos a la parte argentina, economía hiperinflacionaria y conversión de moneda. Fíjense, el año 2023 se anotaban una ganancia de 48 y ahora se están anotando una pérdida de 20. Entonces si uno hace el delta o la diferencia entre estos dos números, quedo con 60 negativos. Entonces eso en gran parte explica el por qué los costos financieros subieron casi en 100. O sea, solo por esto suben 68 me parece. Así que bueno, y los otros son cosas que pasan acá arriba obviamente, pero este es el principal causante de esta gran subida en los costos financieros. Ahora yo no sé a qué se refiere exactamente esto y por qué aquí era una ganancia y aquí era una pérdida, pero yo sospecho que es lo siguiente. El año 2023 había una hiperinflación, pero también el dólar blue subía, entonces al final quizá le salía más a cuenta el hecho del cambio de moneda al final. Entonces se anotaban esa ganancia por aumento del dólar blue y después lo pasan a pesos chilenos y todo queda en ganancia. En cambio ahora, el año 2024, lo que se ha visto al menos es que la hiperinflación sigue alta en Argentina. No tan alta como era antes, pero sigue alta, es una hiperinflación. Pero el dólar blue se ha mantenido estable. Entonces al final tiene una economía que los precios aumentan eventualmente, pero el cambio cuando lo hacen a pesos chilenos se mantiene relativamente estable, entonces eso le hace tener una pérdida. Ahora, eso es solo una sospecha, no hay más detalle con respecto a esto, así que si alguien sabe, ojalá lo pueda comentar. Volvamos, estamos acá en costos financieros que ya tenemos una idea del por qué subieron. Después tenemos participaciones en negocios conjuntos, etcétera, etcétera, disminuyendo esta pérdida, pero es un número menor, así que no importa tanto. Diferencias de cambio, aumentando el gasto, aumentando harto de hecho, pero no es un número tan grande en comparación a la ganancia operacional. Bueno, y a la ganancia bruta también es mucho menor. Y después tenemos resultados por unidad de reajuste que están perdiendo menos. Así que, nada, pues este es el principal causante de que al final, fíjense, lleguemos de pasar a 513 en el 2023 a 481 en el 2024, y eso significa una disminución de un 6% en la ganancia antes de impuestos. ¿Ok? Principalmente por esto, y obviamente también estos aumentos que están acá arriba también van pegando y van mermando toda la ganancia bruta que habían tenido en el año. Y después viene el gasto por impuesto, que aquí pagaron un 51%, lo cual es bastante superior al impuesto corporativo en Chile. Habría que ver la nota 26 para saber el detalle, pero en el año 2023 también pasó algo similar, pagaron un 43% de impuestos, lo cual es bastante alto. Así que sumando y restando, llegan a una ganancia por acción básica de 56 en el año 2024 y se contrasta con los 77 que habían ganado el año 2023. Es decir, tienen un 27% menos de ganancia por acción.
Si vemos la evaluación por PER, voy a considerar un precio actual de 2.500 y un precio a cierre del 2023 de 1.655. Por lo tanto, el PER, dado las ganancias por acción y el precio, queda en 21,5 para el 2023 y 44,64 para el año 2024. Ahora, yo creo que un buen ejercicio que como de tarea es normalizar este número, por ejemplo, de impuestos, dejarlo, quizás no 27% los dos, pero al menos dejarlos con un número que sea porcentualmente igual para ambos, y también tratar de normalizar el hecho del costo financiero de Argentina, quizá para tener una foto un poco más clara de lo que realmente está pasando con la empresa. ¿Ok? Así que eso con la parte de los estados de resultados. Vamos con los flujos de efectivo. Vemos los cobros procedentes a la venta de bienes y prestación de servicios aumentando un 27%. Y después tenemos los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios aumentando un 28%. Así que relativamente en línea. Claro, entra más, pero también sale más. Después vamos a los flujos de efectivo procedente o utilizado en operación, y fíjense que disminuyeron, pasando de 1.649 a 1.470. Una disminución de un 11%. Entonces, aquí hay ítems que me cambiaron un poco la foto de la operación. Entonces, por ejemplo, aquí el pagos a y por cuenta de los empleados aumentó de 1.683 a 2.394. Pero lo que más pega acá es, bueno, evidentemente el 28%, pero ya está más o menos incluido porque aumenta el 27%. Pero hay otros pagos por actividades de operación que pasaron de 700 a 1000, lo cual puede parecer poco, pero porcentualmente igual es harto. De hecho, ambos ítems son porcentualmente un aumento significativo en el gasto. Así que, claro, esto debió haberme generado una variación positiva, pero estos ítems terminaron por matar esa diferencia positiva y terminamos con un 11% de disminución en el flujo de efectivo procedente en operación. Después viene la parte de impuestos y otras salidas. Aquí el impuesto evidentemente va a ser negativo porque se pagan los impuestos. Y tenemos 121 que salieron en el 2024 y en comparación con los 106 que salieron en el 2023. Ahora aquí vienen las cosas un poco raras, porque aquí estos tipos del 2024 se anotaron una pérdida de 247 por impuesto, pero están pagando 121. Ahora, si se fijan, es como la mitad de esto, así que en verdad es como el 25, 26 por ahí por ciento de lo que realmente ganaron antes de impuestos. Entonces, quizá ese es realmente el impuesto que tienen que pagar. Así que bueno, sumando y restando llegamos al flujo por operación de 1.343 para el año 2024 y 1.447 para el año 2023, lo cual significa un 7% de disminución en el flujo operativo. Seguimos con la parte de inversión. Tenemos importes procedentes de venta de propiedades, bla bla bla. Bueno, aquí vendieron algo, quizá, no sé, algo vendieron por ahí, pero da un poco lo mismo porque el número es relativamente chico. Y vamos a ver el CAPEX de verdad, y este aumentó, fíjense, pasó de 2.73 a 3.74. Así que tenemos más inversión, tenemos más CAPEX, y también tenemos más CAPEX en las compras de activos intangibles, que a mí también me gusta considerarlo como CAPEX, pasando de 62 a 77. Así que evidentemente el año 2023 tenía más flujo y tenía menos CAPEX, así que el flujo de caja libre va a ser mayor el 2023 que el 2024. De hecho, si uno lo calcula, tenemos que el 2024 quedamos con un flujo de caja libre de 892.375 y el 2023 quedábamos con 1.111.337. Y si lo calculamos por acción, es decir, agarramos este número y lo dividimos por la cantidad de acciones, quedamos con 3.18 para el año 2024 y 3.96 para el año 2023. Finalmente, lo que me gusta hacer es calcular el yield, es decir, incorporar el factor precio dentro de esto. ¿Y cómo hacemos esto? Agarramos el free cash flow por acción y lo dividimos por el precio de la acción durante el periodo. Entonces, en este caso,
voy a agarrar lo que ganó de flujo de caja libre, que son 3.18 por acción, y lo voy a dividir por el precio por acción actual, que yo tomo los 2.500 y eso me da un yield de 12,72%. Si hago lo mismo para lo que sucedió el 2023, voy a tener 3.96 dividido por los 1.655, que era el precio de la acción al cierre del año 2023, y quedo con un yield de casi un 24%. Así que el yield en este caso disminuyendo casi a la mitad. Eso quiere decir que disminuyó el flujo, pero también aumentó el precio. Y esos dos factores hacen que el yield disminuya. Ok, seguimos bajando. Dividendos recibidos, esto es por empresas que hay para abajo de Cencosud que le generan renta al conglomerado. Y tenemos después intereses recibidos aumentando el doble, así que bueno, bien ahí. Y sumando y restando, el flujo de la inversión pasó de 3.13 a 3.48. Relativamente parejo en verdad. Y finalmente llegamos a la parte de financiación. Y fíjense, importes procedentes de préstamo está pidiendo 1.074, digamos. Pero ¿cuánto está pagando en préstamo? Está pagando 1.199. Entonces está pagando un poco más de préstamo de lo que está pidiendo. ¿Okay? Eso significa que probablemente esté pateando la deuda a más largo plazo. ¿Okay? De hecho, uno lo puede ver acá. Importes procedentes de préstamos a largo plazo son 881 y de corto plazo son 192. Así que está pateando la deuda hacia el largo plazo. Después vemos los dividendos pagados. Bueno, pagó harto menos el año 2024, probablemente porque tuvo menos utilidad el año 2023 que se cargaron al 2024 o qué sé yo. Pero disminuyó bastante, así que ahí la gente que le gustan los dividendos tiene que estar atento a la utilidad y el 30%, o puede ir viendo también el flujo a través de los años para saber más o menos cuánto está pagando. Y finalmente llegamos a los intereses pagados que están aumentando, pasando de 177 a 211. Así que puede que haya una deuda que esté siendo pagada a una tasa más alta, entonces por eso están pagando más intereses. O quizá hay más deuda, entonces eso hay que ir a verlo a los pasivos, evidentemente. Así que sumando y restando, en la parte de financiación queda negativa, así que evidentemente está pagando más deuda, pero también hay otras cosas entre medio, evidentemente como pasivos por arrendamiento. ¿Y qué pasó al final del ejercicio? Pasamos de tener una caja de 4.83 a quedar con una caja de 7.42. Así que eso con Cencosud en la parte de flujos. Así que después fui a ver la conciliación que hace Cencosud respecto a los pasivos y los flujos en la financiación. ¿Por qué? Porque aquí muestra en detalle o en cierto detalle cuáles son los pasivos que tienen y cómo se mueve esto con respecto a los flujos del ejercicio. Entonces, por ejemplo, vemos acá las obligaciones con el banco, que son préstamos, obligaciones con el público, que son bonos y otras cosas entre medio. Pero lo que me gusta ver a mí, evidentemente, es ver cuánta deuda tiene al final del periodo. Entonces, yo agarro este número, que es el 5.707, bla, 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 ¿cierto? Lo extra. Y me gusta siempre dividirlo por el flujo de caja libre que está generando la empresa. Entonces, si hago la división de estos dos números, me da un ratio que es de 6.4. ¿Y esto qué significa o cómo me gusta interpretarlo a mí? Es que si es que yo tengo esta deuda y la empresa está generando un flujo de caja libre al 2024 y sigue generando ese mismo flujo de caja libre, la empresa se demoraría 6.4 años en pagar completamente la deuda. ¿Por qué me gusta verlo así? Porque cuando uno toma la deuda financiera neta, uno le quita los activos, la caja, etcétera, pero en general eso es poco realista, porque la empresa no va a empezar a vender todos sus activos para poder pagar la deuda. La empresa va a seguir funcionando. Entonces por eso me encanta verlo por flujo de caja libre en comparación. Ahora, el análisis razonado de Cencosud, tanto para Cencosud como para Cencomolls, en general son súper explicativos, son súper buenos, así que yo recomiendo ir a verlo. Y hay algo que me gusta de Cencosud y es que da guidance.
que es algo que las empresas gringas generalmente hacen, pero las empresas chilenas no lo hacen mucho. Más que nada porque las empresas chilenas son muy cíclicas, entonces no es difícil dar un estimado de cuánto van a ganar. Y también están muy asociadas a commodities. Pero estos no, estos tipos dan un guidance y si se fijan acá, dicen que tienen un guidance de ingresos por 17.950 millones de dólares y una EBITDA de 1.870 millones de dólares. Así que en general las empresas nunca se van a arriesgar a dar un guidance que saben que no van a cumplir, o sea, dan un guidance que saben que van a cumplir. Así que ahí cada uno hará su propio análisis. Y también me fijé cómo va la parte de Estados Unidos, que son... No, Fresh Market creo que se llama la parte de Cencosud que tiene en Estados Unidos, pero va creciendo de manera orgánica y sana. Dan los números del margen EBITDA, hablan sobre las campañas de Navidad y Día de Acción de Gracias que finalizaron con resultados récord para el cuarto trimestre. Y también las ventas de e-commerce creciendo un 23,8% año a año. Y finalmente acá están los números del cuarto trimestre. Y también, bueno, este delta en porcentaje, como está en pesos chilenos, hay una influencia evidentemente por la subida del dólar. Pero si uno lo ve a moneda local, igual está relativamente sano. Fíjense, subiendo casi un 5% los ingresos de supermercado. Y el EBITDA ajustado también subiendo un 2,1%. Así que súper sano. Y finalmente una nota de los resultados corporativos de Cencosud, que mencionan principalmente una mejora en Argentina y Estados Unidos. Y dan algunos números entre medio. Qué cosa también es cool del análisis razonado es que me da un detalle de los flujos, pero me los da por segmento. Entonces está el segmento supermercados, centros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver efectivamente qué es lo que sucedió con respecto al año 2023. Entonces yo hice un pequeño cálculo de servilleta. Entonces todo lo que está aquí es del 2023 hacia abajo y todo lo que está aquí para arriba es del año 2024. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en supermercado? En supermercado el flujo de operación disminuyó un 19%. Y si se fijan, el supermercado es como el mayor segmento de Cencosud. Así que este menos 19% le pega bastante. Y también en mejoramiento del hogar me di cuenta que bajó caleta. Pasó de 3.25 a 108, lo cual significa una disminución de un 66%. Así que ahí sí parece que le está entrando harta menos plata. Y así uno puede ir viendo también qué pasa con la inversión y con la financiación en cada uno de estos segmentos. Así que súper bueno. Y también me di cuenta que tienen como una parte contable especial para lo que pasa con Argentina y le llaman el NIC 29, que tiene que ver el cómo tratan la parte contable dado que en Argentina hay una hiperinflación. Así que no me metí mucho en el detalle de esto, pero ajustan varios indicadores con respecto a si excluyen el NIC 29 o si incluyen el NIC 29. Así que vale la pena ir a echarle un ojo a eso. Y por último, la empresa nos da este bonito gráfico para saber qué es lo que hicieron con el flujo operativo. Entonces ellos empiezan con una caja del 2023 de este número que son 906.58. Tienen el flujo operacional que es positivo, va para arriba evidentemente, y después le van quitando todos los principales ítems que afectan al flujo que entra. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un CAPEX de 4.51, ok, después tienen los pagos de intereses, ok, pago de dividendo, ok, etcétera, etcétera. Y llegamos a una posición de caja que aumentó con respecto al año 2023 y aumentó en un 26%. Así que cada uno aquí verá si es que le conviene o no. Ahora, lo que me causa curiosidad, eso sí, es que los acreedores se llevan más flujo de caja libre que los accionistas. Pero viendo este gráfico, pareciera ser que igual hay margen para poder entregar dividendos dado la caja del 2024. Hay que ir a ver cómo les va, eso sí, el año o cada uno de los trimestres que vienen, porque hay que estar atento también a cómo le va a ir pegando la parte argentina en las utilidades de la empresa.
Así que eso con Cencosud. Entremos ahora a ver a las constructoras, en este caso Echeverría Izquierdo, que se llama EISA en la bolsa. Y empecemos viendo los ingresos. Y estos disminuyeron un 5%, pasando de 568 a 538, pero el costo de venta también disminuyó, pasando de 512 a 475. Por lo tanto, eso hace que el margen bruto aumente un 14%, pasando de 55 a 63. Esto pasa en general cuando los márgenes brutos, en este caso, son bastante bajos, porcentualmente hablando, porque eso hace que cualquier variación, ya sea baja porcentualmente, tanto en los costos como en los ingresos, tengan un impacto enorme hacia abajo. Y es lo que vemos acá, pues fíjense, el costo de venta en comparación al ingreso es bastante alto, si uno lo mira porcentualmente. Entonces, si es que esto varía un menos 7%, tiene finalmente un impacto hacia abajo. Ok, sigamos. Gasto de administración quedando relativamente parejo, de 24.971 a 24.647. Otros gastos disminuyendo un 22%. Habría que ir a ver la nota 28.3 para saber exactamente a qué se refiere, pero bien ahí, disminuyendo los gastos. Ingresos financieros subiendo, fíjense, pasando de 3.58 a 1.274, súper bien ahí. Gastos financieros también disminuyendo, pasando de 15.744 a 14.125, es decir, disminuyendo un 10%, súper bien ahí. Después, resultados por unidades de reajuste, aumentando más del doble, de hecho aumenta un 2.7 por, en este caso. Habría que ir a ver la nota 28.6 para saber exactamente a qué se refiere, pero me atrevería a decir que algo más contable. En general las cosas por reajuste son cosas contables. Diferencias de cambio, aquí se anotaban una ganancia, ahora se anotan una pérdida, pero es relativamente un número chico en comparación a la ganancia bruta. Después tenemos otro ingreso aumentando y es un número bastante alto en comparación a los otros ítems, así que bien ahí que estén aumentando. Habría que ver la nota 27.2 para saber exactamente a qué se refieren, pero súper bien ahí. Y finalmente utilidad o pérdida por participación en asociadas y negocios conjuntos, que se anotan una ganancia, pero en general estas cosas también son más contables. Así que sumando y restando aumentamos mucho el resultado antes de impuestos, pues pasando de 20 a 32, lo cual significa un 56% de aumento. Entonces, bueno, el margen bruto igual aumentó harto, un 14%, pero fíjense lo que hace poder atajar esos costos hormiga, entre comillas, de gastos de administración, otros gastos, etcétera. Si es que logran atajar bien esos gastos, aumenta mucho después la ganancia antes de impuestos, un 56%. Así que se logró traducir este más 14% en este más 56%, dado que principalmente disminuyeron estos gastos. Así que súper bien ahí EISA. Después vamos a la parte de ganancias o gasto por impuesto y vemos que acá pagaron el 22% de esta utilidad, lo cual es menor al impuesto corporativo en Chile, y acá pagaron mucho menos, pues un 13%. Así que aquí habría que normalizar estos números colocando efectivamente el 27%. Así que lo que logra el hecho de que acá sea solo el 13% es que la ganancia después de impuestos se amortigua, en el sentido de que ahora solamente tenemos un 40% de aumento, ¿okay? Pero en realidad la foto que hay que tener en cuenta es la que está acá. Así que si seguimos para abajo, llegamos a la ganancia por acción diluida, que es finalmente lo que corresponde a la controladora, en donde pasábamos de ganar 29.63 en el 2023 a 41.91 en el año 2024, es decir, un 41% de aumento. Si lo miramos en valuación por PER, tenemos el precio actual de 229.42 y voy a considerar el precio de cierre al 2023 de 155. Por lo tanto, el PER se mantiene relativamente parejo. En el 2023 eran 5.23 y ahora 5.47. Es normal en general que las empresas mantengan sus ratios PER. Cuando ocurre lo contrario, ya sea que baja mucho o sube mucho, puede ser por cosa del mercado simplemente.
pero lo normal es que las empresas cotizan dentro de un rango PER bastante, como que esté acotado por un máximo y un mínimo, y ahí se vaya moviendo. Después vamos a los flujos. Ahora, en general, las empresas que son constructoras y cosas así, a veces los flujos son un poco engañosos porque son muy intensivas en capital, pero de todas maneras hay que analizarlo. Vamos por cobros procedentes de la venta de bienes y servicios, aumentando un 12%, pero los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios aumentando un 30%. Así que, pues aumentaron harto esos costos. Lo bueno sí que en pagos a y por cuenta de los empleados disminuyeron un 19%, pasando de 258 a 208. Es decir, se quedan con un delta más o menos de 50, lo cual logra amortiguar un poco este gran aumento en los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. ¿Okay? De hecho, si uno le quita el 50 acá, queda más o menos como en 4.15 y ahí se amortigua bastante este número. Así que si seguimos bajando, llegamos a un flujo de efectivo por operación de 50.079 en comparación al 46.405 del año 2023. Es decir, un 8% de aumento. Así que bien ahí. Luego llegamos a la parte de inversión. Aquí está la compra de propiedades, plantas y equipos que se gastan 4.620 de los 50.079. Así que el flujo de caja libre por último les queda positivo. De hecho, si es que uno hace el cálculo, uno se da cuenta de que el año 2023 queda con un flujo de caja libre de 43.526 en comparación a los 45.459 del año 2024. Así que aumentando el flujo de caja libre, y si lo veo por acción también, pues evidentemente. Ahora, me gusta siempre incorporar el factor precio para saber el yield. Y vemos que actualmente tiene un yield de un 33% y el año 2023 tenía un yield de un 47%, considerando estos números de acá. Ahora, ¿qué significa un 47%? Digamos 50%. Significa que la empresa estaba ganando por flujo de caja libre la mitad de lo que cotiza en bolsa. Así que, bueno, ustedes ahí analizarán si es que eso es barato o caro. Así que sumando y restando tenemos que en este caso el flujo de la operación cubre pero completamente el flujo de la inversión, y lo mismo ocurría el año 2023. Así que en ese sentido súper bien. Llegamos a la parte de financiación. Tenemos total de importes procedentes de préstamos que son 333.652. Fíjense, están pidiendo menos plata que el año 2023. Y después llegamos al pago de préstamos, en donde, fíjense, son 345, pero están pidiendo 333, o sea que están pagando más deuda de la que están pidiendo. Ahora, no es tanto más, así que yo sospecho que están pateando mucha de esa deuda. Pero de todas maneras, es bueno ver que están pagando más deuda. Vamos a los intereses pagados, aumentando, pero no aumenta tanto. Es relativamente poco lo que aumenta, así que bien ahí el manejo de la deuda. Así que en flujos de financiación quedamos en negativo, pero es por eso. Están pagando, bueno, los intereses evidentemente, pero también están pagando más deuda. Así que sumando y restando, tenemos que el flujo, o cuánto cambia el flujo efectivo al final del ejercicio, cambian 10 pasando de 18.741 a 28.011. Y lo bueno también es que en este caso la operación cubre tanto la financiación como la inversión. Así que bien ahí con EISA. Vamos a ver qué pasa con la deuda. El mismo ejercicio que he hecho para las empresas anteriores. Ir a ver el ratio de la deuda por el flujo de caja libre. Entonces está aquí la conciliación de los pasivos financieros respecto al flujo al flujo por financiación, y aquí siempre va a aparecer un saldo final de cuánto es la deuda. Entonces esta es la deuda y la divido por el flujo de caja libre que está calculado acá, y nos da que el ratio es de 4.1. Y también hay varias otras cosas interesantes dentro del análisis razonado, pero algo que me pareció interesante es este gráfico, en donde están puestos en barra la cantidad de viviendas vendidas en Chile. Y fíjense, desde el año 2010
hasta el año 2015 la tendencia era al alza, después se mantuvo relativamente estable hasta el 2021 y ahora ha ido a la baja. Fíjense, del 2021, bueno, aquí subiendo, se pegó un pequeño bajón, estable y después a la baja. Así que esto dice más o menos en cómo está el mercado inmobiliario en Chile. Y también en línea aparece la participación de EISA en el mercado inmobiliario. Entonces se mantiene con su alto y bajo, a veces tiene un pic más alto, a veces va bajando, pero en los últimos años, relativamente del 2023 al 2024, subió su participación, aunque es bastante cíclico cómo se mueve la participación de EISA en el mercado inmobiliario. Así que es bueno este gráfico porque nos permite ver cuánto market share tiene EISA en comparación a sus competidores. De hecho, EISA en su análisis razonado habla bastante de sus otros competidores. Así que eso con EISA. Sigamos con otra constructora, en este caso Ingebec. Y veamos que sus ingresos disminuyeron, en este caso un 13%, pero sus costos de venta también disminuyeron, pero un 17%. Entonces, de lo mismo que hablé con EISA, los márgenes acá son tan chicos, los márgenes brutos en este caso, que variaciones que no parecieran ser tanto, ya sea en costo de venta o en ingresos, hace que para abajo los cambios sean muy significativos. Entonces fíjense, la ganancia bruta quedó en un más 40%, pasando de 20 a 28%. Pero es por eso mismo, porque el margen bruto es muy bajo, fíjense, solo un 12%, y el año 2023 era un 7%. Así que bueno, sigamos bajando. Gastos por administración y venta relativamente parejo. Otro ingreso es un número chico, lo mismo con otros gastos. Vamos a los costos financieros. Los costos financieros pasando de 5.102 a 4.377, es decir, están disminuyendo un 14%. Súper bien ahí. Después tiene participaciones y resultados de asociadas, es algo más contable, disminuyen más o menos a la mitad, pero no es un número tan relevante. O sea, es un 10%, pero es algo contable y en verdad no es que pegue tanto. Lo más importante, creo yo, es que los costos financieros, por ejemplo, se vayan atajando. Esto puede que le vaya como le vaya a las empresas que están hacia abajo. Sumando y restando llegamos a una ganancia antes de impuesto que era de 11 el año 2023 a 16 el año 2024, lo cual significa un 45 en este caso, por ciento de aumento. Después vamos a la parte de gasto por impuesto y acá se anotan 463, lo cual es un 25% con respecto a la utilidad antes de impuestos. Pero el año 2023 solamente se anotaron un 8%, entonces este número está medio tergiversado y quizá lo bueno sería normalizar, ya sea el 25% para tener una base comparable o efectivamente ver el 27%. Así que este número en particular queda bastante tergiversado por lo que acabo de mencionar. Entonces, al final este 45% de aumento en ganancia antes de impuestos solo se traduce a un 17% de aumento en la ganancia o utilidad ya líquida. Después llegamos a la ganancia por acción y vemos que pasamos de 9.7 el año 2023 a 11.3 el año 2024. Así que si vemos ahora la valorización por PER, voy a tomar el precio actual en bolsa de Ingebec, que son 74, y el precio al cierre del año 2023 de 43.6. Entonces, dado estas utilidades por acción, quedamos el año 2023 con un ratio PER de 4.49 y el año 2024 con un PER de 6.55. Así que tuvo una expansión de sus múltiplos. Pero ojo, mucho de esto está tergiversado por este número que está acá. Así que yo lo que recomiendo hacer es normalizar este número y calcular el PER nuevamente. Evidentemente el PER subiría porque la ganancia por acción sería menor. Después vamos a los flujos. Tenemos cobros procedentes de venta de bienes y servicios disminuyendo un 19%, pero los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios también disminuyendo un 30%. Así que
bien ahí. O sea, entra menos plata, pero también sale menos plata. Y después los pagos por cuenta de los empleados disminuyendo un 24%, o sea, disminuyó bastante. Y después tenemos impuesto a las ganancias, que aquí se anotan una ganancia, lo cual es raro. No es tan negativo como debiese ser. O sea, probablemente estén recuperando impuestos de algunos ejercicios anteriores. Así que habría que indagar un poco más en ello en los estados financieros, porque tampoco me da una nota. Quizás la nota de los impuestos, la nota 34, esté el detalle. Pero como no sigo mucho en GBEC, eso queda tarea para quien lo quiera mirar. Así que nada, pues sumando y restando, quedamos con un flujo por operación de 30.047 en comparación a los 7.921 del año 2023. Ahora, si es que uno quisiera normalizar por este número, es decir, uno le resta este número, quedaríamos con 16.505 para el 2024 y aquí quedaríamos con un flujo operativo negativo. Así que, nada, pues yo no creo que esa sea la forma. En todo caso, mejor indagar a qué se refiere esto exactamente. Así que voy a seguir con los flujos operativos que aparecen efectivamente en el estado de flujo. Después, vamos con la parte de inversión. Vemos que en compras de propiedades, plantas y equipos, bueno, sube, pero no sube tanto, se mantiene relativamente estable, lo mismo que en la compra de activos intangibles. Así que si calculamos el flujo de caja libre, que es decir, agarro el operativo y le resto el CAPEX, quedamos con un flujo de caja libre de 28.074 en comparación a los 6.125 del 2023. Así que si lo calculamos por acción, actualmente es de 26 y el año 2023 era de 5,7. Y si calculamos el yield, actualmente tenemos un yield de un 35% en comparación al 13% del año 2023. Ahora, yo soy sincero, yo no creo que sea bueno analizar este tipo de empresas por flujo porque son muy intensivas en capital. Entonces, a veces los CAPEX pueden variar mucho de trimestre a trimestre o de año a año. Vamos a ver ahora la parte de financiación. Importes procedentes de préstamos 54, pago de préstamos 57. Entonces están pagando más préstamos de lo que están pidiendo. Así que no es tanto más tampoco, así que probablemente estén pateando mucha de esa deuda. Pero si lo comparamos con el 2023 están pagando más deuda. Pero también están pidiendo más. Así que, bueno, ahí se equilibra un poco el efecto. Después tenemos dividendos pagados, que se mantiene relativamente parejo con el año anterior. Y finalmente tenemos los intereses pagados que aumentaron, porcentualmente aumentaron harto, así que probablemente haya alguna deuda con tasa más alta. Así que si lo vemos por el flujo de caja libre al menos, aquí tenía un flujo de caja libre de 6.125 el 2023 y estaba pagando en dividendos 3.018 y con los 6.514 de los intereses queda bastante apretado. En cambio, en el año 2024 está pagando 6.000 más o menos entre intereses y dividendos, pero queda mucho menos apretado porque el flujo de caja libre fue mayor. Entonces eso también le da más espacio para pagar más deuda en este caso. Así que eso, veamos ahora qué pasa con la conciliación, pues. Ahora uno puede revisar en detalle este número, pero a mí lo que en verdad me interesa es el final de acá, que es como cuánta deuda queda al final. ¿Para qué? Para poder hacer el ratio del flujo de caja libre. Entonces, si es que uno calcula la deuda y lo divide por el flujo de caja libre del año 2024, el ratio queda en alrededor de 2.9. Así que eso finalicemos con CAP y veamos si es que el cierre de Huachipato le mejoró algo los números siquiera. Entonces veamos. Ingreso por actividad ordinaria, disminuyendo un 25%. Costo de venta, disminuyendo, pero solo un 5%. Entonces eso se traduce en que la ganancia bruta disminuye un 63%. Disminuye harto, en verdad. Un 63% es brutal. Entonces veamos si es que pudieron contener con otros números. Entonces otro ingreso subiendo, poquito pero subiendo. Gastos de distribución disminuyendo, pero súper poco, la verdad. Gastos de administración también disminuyendo súper poquito. Y
otros gastos por función aumentando más o menos 4. Entonces al final lo que disminuyen en gasto de administración en 4 termina aumentando en otros gastos. Después otra ganancia, otras pérdidas, disminuyendo pero poquito. Así que eso hace que al final tengamos una ganancia operacional de 147 y comparado con los 640 del año 2023 significa un 77% de disminución. Así que bastante. Y esto en solo la parte operacional. Vamos ahora con la parte más contable. Ingresos financieros aumentando, ¿ok? Costos financieros aumentando y aumentando bastante, aumentaron un 38%. Si se fijan, el costo financiero se come casi toda la ganancia operacional. Ok, bueno, sigamos. Llegamos a la ganancia o pérdida antes de impuestos y esta disminuyó en un 87%, pasando de 561 a 75. Así que bastante mal ahí los resultados. Después vamos, gasto por impuesto a la ganancia. Y aquí vienen cosas un poco más raras, porque los números ya empiezan a ser un poco más ruidosos, porque se anotan un 66% de gasto por impuesto. O sea, pagaron 50 de 75, 2/3 básicamente. Entonces eso hace que tengamos finalmente, bueno, aquí mezclan eventualmente las operaciones continuadas y discontinuadas, pero eso hace que tengamos finalmente una ganancia por operaciones continuadas de 25 en comparación a los 4.22 del año 2023. Quizá sería bueno normalizar este número para saber exactamente cuánto debiese ser. Y después viene la ganancia por operaciones discontinuadas, o sea, son operaciones que ya los próximos años no las vamos a ver. Y fíjense, acá hay una pérdida de 433. Y el año 2023 la pérdida fue de 334, o sea que la pérdida fue mayor el año 2024 que el año 2023. Súper mal ahí. Así que discontinuada, esto tiene que ver efectivamente con el cierre de Huachipato. Así que, bueno, si bien el cierre de Huachipato hubiese dejado la embarrada eventualmente con los números, sin Huachipato igual bastante mal el número, o sea, estábamos ganando 4.22 y terminamos ganando 25 este año. Así que bastante mal ahí. Y después tenemos la ganancia básica por acción. Aquí yo me parece que se equivocaron porque pusieron operaciones continuadas y pusieron la pérdida. Y operaciones discontinuadas pusieron la ganancia en positivo. Así que yo creo que al revés. Operaciones continuadas se refiere a lo de abajo y operaciones discontinuadas se refiere a lo de arriba. Así que voy a considerar este número, el de las operaciones continuadas solamente, y yo lo calculé con respecto a lo que está acá, a esto que está acá, y hace más sentido. Entonces, considerando el precio actual en dólares de CAP de 5.63 y el precio al cierre del 2023 de 8.11, quedamos con un PER para el ejercicio 2023 de 12.8 y un PER para el ejercicio 2024 de 45. Así que bueno, el precio de hecho bajó, pero ¿por qué el ratio subió mucho? Bueno, porque los resultados del earning, ¿cierto? Bajó mucho. Entonces, si baja el divisor, estoy dividiendo por algo más chico, por lo tanto el número se hace más grande. Ok, vamos con los flujos, pues. Vamos a ver si es que esas utilidades efectivamente disminuyeron tanto también en flujo. Bueno, no voy a ver tanto detalle de esto porque hay muchas cosas que mirar, pero voy a llegar acá y quedo que los flujos de efectivo neto procedentes de operaciones disminuyeron un 67%. Así que pasamos de 6.75 a 2.26. Y después viene esta parte de impuesto a la ganancia y otras entradas o salidas. Y vemos acá que en impuestos pagaron bastante poco, en flujo, digo, para el 2024. Lo que debiesen haber pagado son los 50, al menos, que se anotaron acá, que son los que están acá. Ok. Así que nada, habría que ir a ver qué está pasando ahí. Y de hecho el año 2023 pagaron hartos, pagaron 210 y ellos habían anotado 139. Así que quizá uno puede normalizar ese número. De todas maneras, el hecho de que hayan pagado los impuestos de esta manera amortigua bastante el flujo para el año 2024, por ejemplo.
Así que finalmente quedamos con un flujo operativo de 3,87 en comparación a los 4,60 del 2024 y por lo tanto eso significa un 16% de disminución. Así que este 67% se vio completamente afectado por esto que está acá. Ok, vamos a la inversión. Fíjense el CAPEX. Para el año 2024 el CAPEX fue de 300. Entonces está cubierto por el flujo operativo. Bien ahí, pero por ejemplo el año 2023 ocurre lo contrario. El flujo operativo de 460 no alcanza a cubrir el CAPEX de 516. Si es que hubiesen pagado probablemente los 139, ahí sí lo alcanza a cubrir, porque es como que harían como con 100 más de flujo operativo, querían como con 560 y alcanza a cubrir los 516. Pero bueno. Bueno que al menos hayan contenido el CAPEX, fíjense, disminuyó harto. Y en relación con los resultados de la compañía es completamente apropiado que el CAPEX disminuya. Ok, si es que uno mira el flujo de caja libre, 2023 es negativo, así que no vale mucho la pena mirarlo, pero si lo miramos el 2024, este es el flujo de caja libre, si lo vemos por acción es de 0.582. Y si calculamos el yield, nos queda de 10.33% considerando el precio en dólares, porque todo el reporte está hecho en dólares. Ok, vamos ahora a la parte de financiación. Fíjense cuánto está pidiendo de préstamo. Está pidiendo 2.442 y está pagando 2.457. Entonces en verdad está pidiendo casi lo mismo que está pagando. Me parece que solo está pateando esa deuda. Intereses pagados subiendo y subiendo harto, fíjense, pasa de 94 a 121, así que porcentualmente el aumento es bastante. Y los dividendos pagando, bueno, efectivamente bajan y bajan porque la compañía está más apretada, pues. De hecho, si se fijan con este flujo de caja libre de 87 126, ni siquiera alcanzan a pagarle a los acreedores, que son los 121 que le deben de intereses. Así que bastante apretado ahí la empresa con respecto a los flujos. Ojo, no porque una empresa genere flujo de caja libre positivo significa que está todo ok, porque hay que ir a ver los acreedores también que estén bien pagados. En este caso está en la parte de intereses. Ya, CAP tiene mucho que ver, así que aquí me voy a alargar un poco. CAP en el análisis razonado menciona que ellos están en la parte de minería del hierro con la compañía Mineral Pacífico, que le llaman CMP. También tienen producción de acero con Huachipato, que es la que cerró. Tienen soluciones de acero, que es Intasa y Sintac. Sintac ya lo vimos en un video anterior, así que ya tenemos una idea más o menos de lo que pasó en esa parte del negocio. Y finalmente infraestructura, con filiales Clean Air Tech, Sudamérica, Tecnocap y Puerto Las Lozas. Así que tiene 4 negocios, pero ahora quedo con 3 porque cerró producción de acero, así que solamente quedo con minería, soluciones de acero e infraestructura. Ahora, ¿qué nos dice la empresa con respecto a los resultados? Bueno, reportan un deterioro por los resultados financieros, principalmente debido a la suspensión de actividades de compañía siderúrgica Huachipato. Así que lo que fue clasificado como operación discontinuada. Eso ya lo habíamos visto, pero lo bueno es que como separamos la parte continuada de discontinuada, igual vemos que en la parte continuada les fue mal. Así que veamos por qué. Principales cifras financieras. Ingresos de explotación disminuyendo un 43,9% respecto al cuarto trimestre. Así que aquí nos da una información trimestral. El EBITDA disminuyendo un 73% frente al año anterior. Y la utilidad neta, bueno, está a la pérdida por lo que vimos. Así que, nada. Factores clave del desempeño. Costo de reestructuración. Se están gastando 14.1 millones de dólares por la suspensión de Huachipato y generaron provisiones adicionales por 22.9 millones de dólares. ¿Ok? Y en la parte de los ingresos anuales acumulados, dice que cayeron un 25%, que es lo que vimos acá, fíjense. ¿Por qué? Y aquí menciona, menor volumen despachado por la compañía Mineral Pacífico. Entonces, menos Q, menos cantidad, y caída en los precios del mineral del hierro, entonces caída en P. Así que como al final ellos ganan por P por Q,
si les cae el precio, les cae la cantidad, obviamente van a perder, o sea, van a disminuir mucho los ingresos. Queda con una pérdida anual de 426.9 millones, ya lo vimos por Huachipato principalmente, y pérdida en el segmento de soluciones de acero por 36.5 millones al cierre. Así que aquí hay una pequeña tabla en donde menciona cada uno de los ítems, y también lo bueno es que está por trimestre. Entonces aquí está lo que menciona más arriba, los ingresos de explotación en el trimestre disminuyendo un 43.9%, que es lo que estaba acá, y al año los 25% que ya vimos, pero en verdad todo disminuyendo, o sea, disminuye la ganancia bruta en el trimestre, en el año, los gastos de administración, fíjense, subiendo, solamente en el acumulado disminuyeron los gastos de administración, utilidad neta, bueno, ahora es negativa, aquí es muy negativa, y el EBITDA, ¿para qué decir? Menos 73% en el trimestre y menos 41% en el año, así que bastantes cosas ahí malas para Capa. Análisis por segmento. Dice que despacharon entre 15.1 y 15.3 millones de toneladas. Y fíjense, y estos son más o menos 2 millones de toneladas menos que el año 2023. Pues. Así que ahí está la cantidad de toneladas menos que despacharon. ¿Y por qué es la baja? Bueno, ellos en el análisis razonado mencionan que la mina Los Colorados sufrió una contingencia operacional. Dice que lo anunciaron en un hecho esencial y eso hizo que la producción disminuyera. Entonces por eso al final despacharon mucho menos toneladas. O 2 toneladas menos. Pero ahora mismo Cap está en un negocio en donde 2 millones de toneladas menos le afecta bastante. Sobre todo si también disminuyó el precio del mineral. Ingresos mineros disminuyendo un 27.6%. Que es lo que habíamos visto de hecho más o menos en la tabla. Bueno, aquí no está, pero por segmento se puede ver después. Y fíjense, el promedio del precio realizado en el año 2024 fue de 97.9 dólares por tonelada. Y es un 7.6% menor que el 2023. Así que bueno, ahí está lo que vimos. P por Q, ambos disminuyendo. Y también hay un aumento en los costos de operación. Y si se fijan, el costo de operación es bastante alto en comparación a lo que venden. Así que bueno, sumando y restando, quedó con una utilidad neta de 70 millones, lejos de los 400 millones del 2023 para el segmento minero. Así que bastante menos, pues imagínense, de 400 pasando a 70. Después, compañía Huachipato, yo creo que no es mejor ni leerlo mucho, sabemos que es pérdida. Después, desempeño de segmento de soluciones de acero. Esto ya habíamos visto lo que pasaba con Zigtag, así que mejor no lo vemos. Y aquí hay un negocio que va de a poco, pero va sumando, que es el de infraestructura. Que si bien los ingresos fueron un 5% menos, el EBITDA, fíjense, subió de 57.6 a 59.4. Así que bien ahí. Y la utilidad neta también subiendo de 21.7 a 24.6. Es el único segmento que es parejito, que como que todos los trimestres tiene algo que decir. Y aquí está el cuadro de resumen por segmento y está el acumulado a los 12 meses, tanto para el 2024 como 2023. Así que ahí fíjense, pues disminuye en minería, disminuye en acero, disminuye en soluciones de acero y disminuye en infraestructura, pero al menos en la ganancia después de impuestos aumenta. Así que pues el EBITDA de minería disminuyendo casi a la mitad. Bueno, este es pérdida, así que chao. El EBITDA acá disminuyendo y el EBITDA acá es el único que sube. Así que este segmento es el único que va sumando. Después, ellos hablan sobre las tendencias en los mercados, que siempre es bueno analizar este tipo de cosas. Yo creo que nadie sabe más que estos tipos en cómo se mueve CAP en el mercado internacional. Y ellos mencionan que hay bastante incertidumbre respecto a Donald Trump por los aranceles y cosas. De hecho, bueno, me parece que no está bien detallado en este resumen, pero lo que ellos mencionan es que dado la incertidumbre de Donald Trump, los chinos como que empezaron a producir como locos y para poder despachar las cosas a Estados Unidos antes de los aranceles. Así que eso
hizo que el precio aumentara un poco del hierro en el último trimestre. Así que yo no sé si es que los próximos trimestres CAP va a poder seguir los números, por ejemplo, de los años 2023 o más atrás. Se quedaron con sobrestock los chinos en ese sentido. Así que, aparte que China también tiene sus propios temas, bueno, ellos mencionan en detalle en lo que sucede en China en el análisis razonado, así que es súper bueno ir a leerlo. También hablan sobre la minería del hierro. Lo que ellos mencionan, eso sí, que ellos generan un acero de alta ley, mencionan en qué negocios están y nada, mencionan en realidad el precio que cayó un 19.4% el hierro en este caso. Así que bueno, sector siderúrgico, Huachipato, así que mejor ni los vemos. Solamente dicen que en diciembre se finalizó la operación de planta de choque y el 16 de septiembre se apagó alto horno número 2. Así que eso. También menciona soluciones de acero y construcción, que es la parte de infraestructura, y menciona el hecho de una incertidumbre económica por las medidas de Javier Milei, así que parece que el mercado no lo está tomando bien lo que está sucediendo en Argentina. Y esto está afectando a sectores de construcción e infraestructura, en particular la operación de tubos argentinos. Así que habría que ir siguiendo más o menos lo que en los próximos trimestres lo que va sucediendo en Argentina. Bueno, aquí hay más de lo mismo en verdad. Es como otro resumen de lo que ya hemos visto, así que no vale mucho la pena mirarlo. Pero hay un cuadro en el análisis razonado respecto a los despachos. Entonces, si se fijan, aquí están los despachos en kilotonelada. El año 2023 despachó 17, el año 2024 15. Así que bueno, ahí está lo que ellos mencionaban. Y también ven acá el precio realizado en dólares por tonelada. Entonces el 2023 era 106, ahora es 97. Entonces disminuyó un 7,6%. Y de hecho en el trimestre es mucho más cuática la caída. Entonces fíjense, en despacho el último trimestre fue horrible. Disminuyó en 34% y el precio disminuyó en 17,8%. Entonces el P por Q del último trimestre fue horrible, muy malo. Y las soluciones de acero, bueno, disminuyendo tanto en despachos como precio realizado. Así que nada, pues esto es lo que sucede con empresas que venden commodity en general. Yo creo que lo rescatable de esto es el hecho de que ya cerrando Huachipato al menos no quedamos en pérdida. Así que habría que ver cómo evoluciona tanto el precio el precio del hierro y cómo también evoluciona los despachos. Porque si es que los despachos siguen disminuyendo, va a seguir perdiendo, va a seguir teniendo variaciones hacia la baja. Y si el precio baja, ocurre lo mismo. Así que esto es lo que sucede con este tipo de empresas P por Q. Fíjense, y solamente porque la actividad ordinaria disminuyeron un 25%, de ahí fue el desastre para abajo. Así que eso con CAP. Bueno, y eso concluye nuestro análisis de este video, en donde vimos todas las que reportaron desde el miércoles hasta el viernes, excepto por Minera Valparaíso, que simplemente no tuvo los resultados el día que prometió tenerlo. Así que eso, pues, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor dale un me gusta, un comentario con un feedback sería ideal, porque toma tiempo igual hacer los videos, así que un like o una suscripción es suficiente. Así que muchas gracias.